entonces seguimos estudiando el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 27. ¿Ya? Vamos a partir la lectura del día de hoy. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, qué declaración más maravillosa y gloriosa cuando Pablo dice, ahora, entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, es maravilloso poder leer en la Escritura que no hay condenación para los que están en Cristo. Mi pregunta es, ¿tú estás en Cristo? Si estás en Cristo, entonces no hay condenación. En nosotros no hay ninguna condenación. Cuando dice, en el primer versículo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa parte del versículo está eliminada en muchas Biblias de las traducciones más importantes. Esa parte del versículo 1 se ha eliminado. ¿Por qué? Porque cuando esta parte del versículo se puso ahí, que no estaba en el escrito original, se puso como condición. ¿Ya? Pero luego se aclara en el versículo 4. ¿Esto qué quiere decir? Ahora pues no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? Si evitamos eso suena como una condición, ¿cierto? Muchos dirían, entonces no hay ninguna condenación para ninguno. Para los que están en Cristo Jesús. Pero el versículo 1 hace como una condición para los que están en Cristo Jesús, y además de que estar en Cristo Jesús, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero el versículo 4 deja claramente establecidos que nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? Entonces, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros. Ciertamente era imposible para nosotros eliminar la condenación. Era imposible para nosotros conseguir una justificación. Sabemos que somos justos por medio de Jesucristo. Y al estar en Cristo, cuando nosotros creímos en Cristo, todo el pecado, toda la condenación cayó sobre Jesucristo. El pecado fue pagado en la carne de Jesucristo, y lo dice aquí en el versículo 3. El versículo 4 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Hemos sido libres del pecado y de la ley del pecado. Recuerden que leímos hace unas clases atrás cuando leíamos que el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, el pecado ya no tiene poder sobre vosotros, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que la muerte de Jesús nos libró a nosotros nos dio libertad, o trajo liberación del dominio de la carne y del pecado en nosotros. Entonces, la liberación que llegó a nosotros fue del pecado, del dominio que tenía el pecado y la carne en nosotros. Versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué era imposible para la ley justificarnos o santificarnos? Porque la ley necesitaba santidad, la ley necesitaba justicia, la ley necesitaba obediencia, pero éramos seres carnales, y en la carnalidad, en la antigua naturaleza, no había justicia. Era imposible por la carne cumplir la ley. Y como era imposible por la carne, porque lo dice que el versículo 3, porque lo que era imposible por la ley, para la ley, por cuanto era débil por la carne, por esta carne, era débil.
la carne, no podíamos cumplir la ley, por lo tanto era imposible ser justificados por nuestros propios actos, porque no podíamos cumplir la ley. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. Jesús vino en la misma carne, en este cuerpo mortal. Dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El pecado ya fue condenado en la carne, en el cuerpo de Jesús. El pecado fue condenado, el pecado fue castigado, el pecado fue pagado. Con esto no quiero decir que el pecado se haya erradicado. El pecado sigue existiendo, pero lo que Jesús pagó, lo que Jesús eliminó, fue el poder que tenía el pecado sobre nuestra vida. Entonces, la libertad que tenemos es de ahora poder vivir una vida plena, justificados, santificados, porque lo que nos separaba de Dios era el pecado. Recuerden que si fallábamos, si las personas fallaban a una sola ley, por ejemplo, la ley tenía más de 600 puntos. Si tú fallabas a un punto de la ley, te hacías acreedor o merecedor de todo el castigo de la ley, que era la muerte. ¿Ya? Entonces, yo por haberme robado 10 pesos me hacía acreedora de todo el castigo de la ley. Entonces, el pecado tenía poder sobre mi vida. Yo estaba condenada por el pecado. Yo estaba condenada por el pecado. Había un juicio en mi vida por el pecado. Pero Jesús, ¿qué hizo? Pagar esa condena. Jesús pagó esa condena. Aquí lo dice, que a causa del pecado condenó al pecado, condenó al poder que el pecado tenía sobre mi vida en la carne de Jesús. Entonces, en la condenación, ya no, por eso Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación. ¿Ahora cuándo? En esta condición, en este momento, después de que Jesús haya muerto, en esta dispensación de la gracia, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue quien pagó el pecado, fue quien sufrió la condenación. Por lo tanto, para los que están en Cristo no hay condenación. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Entonces, ¿para quiénes no hay condenación? Para los que estamos en Cristo Jesús, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. ¿Ya? El versículo 5 hasta el versículo 8 del capítulo 8 de Romanos, Pablo comienza a hacer como un cuadro comparativo de los que andan conforme a la carne y de los que andan conforme al Espíritu. Y lo vamos a leer del 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos que Pablo hace una comparación de los que viven bajo la carne y los que viven, los que viven en la carne, los que viven en el Espíritu, ¿ya? ¿A qué se refiere cuando hablamos de vivir tras la carne o vivir tras el Espíritu? Vivir tras la carne significa seguir viviendo de acuerdo al pecado, seguir viviendo en el pecado, sabiendo que el pecado ya no se enseñorea de vosotros, de nosotros, ni de usted, ni de mí. El pecado ya no tiene poder sobre nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay condenación para mí, porque yo vivo en el Espíritu, no en la carne. ¿Cómo podemos decir, oh, esta persona está en la carne? Cuando decidimos vivir de acuerdo a nuestros deseos. ¿Se puede vivir en la carne siendo del Espíritu? Podríamos decir que sí
y podríamos decir que no. ¿Por qué? Hay muchos que enseñan que sí podemos vivir bajo la carne teniendo el Espíritu Santo, porque había una naturaleza en el hombre que era la naturaleza, antigua naturaleza, la naturaleza muerta del antiguo hombre, y está la nueva naturaleza, la del nuevo hombre. Hay muchos que piensan y enseñan que aún existen las dos naturalezas en la persona, pero no es así. Nosotros creemos que hay una nueva naturaleza, el nuevo hombre. Lo que queda de la antigua naturaleza es una vieja programación mental. Por eso Pablo en capítulo 12 dice que es bueno y necesario renovar la mente. ¿Qué cosa? Renovar la antigua programación que esa antigua naturaleza dejó en nosotros. ¿Ya? Esa es la carnalidad que esa antigua naturaleza dejó en nosotros, y es lo que nosotros debemos renovar, debemos cambiar a la luz de la palabra, a través de la palabra, ¿ya? Pero si nosotros estamos en Cristo y tenemos una nueva naturaleza, no podemos vivir bajo la carne, porque vivir bajo la carne es vivir bajo el pecado, y el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y Pablo dice en el versículo 4, al final dice: a nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo vuelve a repetir en el versículo 9 y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Tenemos el Espíritu de Cristo? Sí, tenemos el Espíritu de Cristo. El Espíritu nos ha sido dado. ¿Ya? Tenemos el Espíritu redimido, el Espíritu ha sido redimido completamente. Además tenemos el Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces Pablo sigue insistiendo en esto. No puedes vivir bajo la carne si eres del Espíritu. Como decía Pablo siempre es, o eres blanco o eres negro. O vives bajo la ley o vives bajo la gracia. O sigues a la carne o sigues al Espíritu, pero no puede ser dos cosas. Entonces, ya no vivimos bajo la carne, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, ¿ya? Y no seguimos a la carne, sino al Espíritu. El problema es que a veces nos hacemos los sordos al Espíritu. Somos guiados por el Espíritu Santo, recibimos testimonio, tenemos testimonio interno del Espíritu Santo en muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida. ¿No te ha pasado que tienes que tomar una decisión y sientes una sensación incómoda en tu estómago, como que la boca del estómago se te apretara o te faltara un poco el aire, o no sé, sientes una incomodidad en tu cuerpo cuando tienes que tomar una decisión y tienes dos opciones, y hay una que te tranquiliza y hay otra que te produce incomodidad? ¿Qué piensas tú que es eso? ¿Una señal del universo? Déjame decirte que no. Muchas veces nosotros lo pasamos por alto y creemos que, no, sí es algo mío. No, sí, es tontera mía, decimos las mujeres, no, sí, es mío. Pero ¿saben qué? Eso es un testimonio interno muchas veces para las decisiones que nosotros tenemos que tomar. La palabra del Señor dice que la voluntad de Dios no añade tristeza con ella. Entonces, si no añade tristeza, ¿qué añade? Paz y gozo. Entonces, cuando nosotros debemos tomar una decisión, para mí este es un gran indicativo. Y siempre lo enseño porque poner atención a las cosas que pasan dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Porque a veces no es nuestra mente la que nos está diciendo algo, sino que es el Espíritu Santo el que nos está dando una instrucción. Es el Espíritu Santo el que nos está diciendo: detente. Detente, tómate un poco de tiempo, mira las cosas de más lejos, observa esto, ten esto en cuenta. Pide dirección. Cada vez que tú tengas que tomar una decisión, pide dirección al Señor. Si no sabes cómo pedir dirección, pregúntale a alguien que sí sepa. Busca en la palabra, ora.
No pidas señales, no pidas señales. Por favor, no lo hagas, porque ya nosotros ya no nos guiamos por señales, sino por convicciones. No por lo que vemos, sino por lo que hay en nuestro corazón, por lo que dice la palabra. Pero si para ti es difícil o no sabes cómo hacerlo, pide ayuda. Pide dirección para que podamos ayudarte, a lo mejor simplemente a orar por ti. Y creer que el Señor, que el Espíritu Santo pone convicción en ti, que el Señor te da una dirección correcta en la que tú puedas seguir en alguna decisión que debas tomar, ¿ya? Entonces, el versículo 10, el capítulo 8 dice, capítulo 8, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esto que envejece todos los días, esto está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro espíritu es justo, es santo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Miren, para mí este versículo a mí me encanta, porque dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, sabemos que el que levantó de los muertos a Jesús fue el Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si este mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ti, este mismo espíritu te dará vida a diario. Dará vida a diario, dará fuerza a diario, todo el tiempo. Por eso dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Si tú te sientes cansado, te sientes agotado de la vida, de vivir, del trabajo, oye, está la palabra dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos te dará vida a ti. Si tú sientes que la vida se te está yendo, aquí está la solución. La vida no se te está yendo, aquí está. Simplemente no has mirado la palabra dice, vivificará vuestros cuerpos. Amén. Así que, a vivificar los cuerpos por el espíritu que está en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos. Antes éramos deudores de la carne, deudores del pecado, deudores de la ley. Así que ahora, hermanos, deudores somos, no a la carne, no al pecado, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Miren, y quiero que leamos estos 3 versículos juntos. Versículo 14, 15. 14 y 15. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no habéis recibido espíritu de esclavitud. Yo lo puse hoy día meditando nuevamente en esta escritura. Puse hoy día en mi Facebook algo que llegó a mi corazón. Un hijo no deja de ser hijo para volverse otra vez esclavo. Un hijo no deja de ser hijo para volverse un esclavo. Entonces, nosotros ya somos hijos,
Lo dice la palabra, lo dice Jesús en Juan, lo dice Efesios capítulo 1, lo dice ahora Romanos, que dice que si somos hijos también coherederos con Cristo Jesús. La palabra está diciendo que somos hijos. Si somos hijos, si somos hijos de Dios, escuchamos al Espíritu. Estamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, seguimos al Espíritu. Entonces, ¿vamos a dejar de seguir al Espíritu para vivir en la carne? ¿Para vivir en el pecado? ¿Vamos a dejar esta libertad para volver a ser esclavos del pecado? ¿Vamos a desechar esto tan maravilloso? ¿Vamos a dejar de ser hijos para volver a ser esclavos, a ser siervos del pecado? Leíamos el capítulo 7, dice que déjenme ver si es que lo encuentro. Bueno, no lo encuentro ahorita, pero Pablo también dice en el capítulo 7, él dice que acaso no sabes que el acreedor, que el deudor se hace esclavo de su acreedor. Si tú le debes a la carne, si tú tienes deudas con la carne, si tienes deudas con la ley, deudas con el pecado, te haces esclavo de la carne, del pecado, de la ley. Por eso dice acá, porque si vivís conforme a la carne, no, más arriba dice, pero déjenme buscarlo para leerlo correctamente. A ver. Ya, lo volví a perder. Bueno, pero habla de la esclavitud. Habla de la deuda. Habla del ser deudores de la carne. ¿Ya? Entonces, antes éramos deudores de la carne, pero ahora nosotros hemos decidido servir al Espíritu, servir a la justicia, ¿ya? Entonces, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esto es importante. Esto es sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos acercamos a Dios o vamos a Dios como un pecador, como un vil pecador, como lo más sucio de este mundo, como rogando y suplicando atención y suplicando misericordia. Señor, escúchame, por favor, te lo ruego, ten misericordia de mí. Como un vil pecador. Y dice acá que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos, por el cual podemos decir confiadamente, papito, papito, papá. Me acordé de una serie en Chile de un joven de reality show que decía, tranquilo, papá. Pero podemos ir y decir, papito, yo durante muchos años, sin tener real conciencia de esto, yo le decía papito. Y mucha gente me llamó la atención y me dijo que era una falta de respeto, que yo era una puntúa, una patuda, una botada, dirían en Perú, por yo decirle papito a Dios, que a Dios se le hablaba con respeto, con vehemencia, no sé, de majestuoso, soberano. Muchas veces escuché a las personas referirse así a Dios. Él es soberano, Él es majestuoso, Él es maravilloso. Pero, ¿sabes qué? Para mí, lo más maravilloso es poder decirle papá a Dios. Porque eso muestra una relación cercana
algo cercano, algo íntimo. Papito, alguien en quien yo voy a refugiarme, alguien al que yo voy y me siento protegida, me siento cuidada, me siento así como dentro de la mano y cuidada, protegida. Es diferente yo decir, oh Señor, como tan lejos, como tan distante de mí. Pero si yo clamamos, Abba Padre, Abba significa papito. Entonces está diciendo, no hemos dice que, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito, papito. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Que en esta posición nosotros podemos ir y decir, papito. Papito, papito. Amén. Entonces, nuestra posición es diferente. Ha cambiado las cosas. ¿Ya? Entonces, versículo 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los padecimientos que Cristo padeció. Miren, y desde aquí es donde muchos se toman para decir que debemos padecer cosas para que Él sea glorificado o para que nosotros seamos glorificados. Pablo está hablando desde su testimonio. Cada pueblo donde Pablo entraba, habían palos, habían cárceles, habían naufragios, había gente esperándolo para matarlo, habían pedradas, habían escupitajos. Ciudad y pueblo donde Pablo entraban, para él habían un montón de cosas. No quiero decir con esto que esperes que esto te suceda. Pero ¿sabes qué? Si tú sigues al Espíritu como Pablo lo hacía, no creo que hay gente que te agarra a palos. Pero si somos guiados por el Espíritu, ¿sabes qué? Va a haber mucha gente en contra tuya. Yo me he encontrado con mucha gente en contra mía. Y que hablan cosas de mí. Y han dado malos testimonios de mí. Porque yo sigo al Espíritu. Lo más posible, lo más perfecto, no perfecto, lo más claro posible para no cometer errores. Sé que si los cometo, estoy perdonada y habrá forma de repararlo. No hay problema con eso. Pero no dañar a las personas, no dañar el llamado que el Señor ha puesto en mi vida, no retrasar el llamado de alguien más por no haber escuchado, o echar a perder algo, o tomar una mala decisión en mi vida simplemente por no haber puesto atención. Entonces, si nosotros seguimos al Espíritu, si tú sigues al Espíritu, no esperes cara sonriente en todos lados, porque no va a ser así. Va a haber gente que va a estar en contra tuya, va a haber gente que va a dar falso testimonio de ti, va a haber gente que va a hablar cosas malas de ti, va a haber gente que se va a negar a recibirte, o que te van a echar de su casa. Jesús lo dijo, a Jesús le pasó, ¿por qué no debería pasarme a mí o pasarnos a nosotros? Entonces, las calamidades que Pablo pasaba, obviamente, estaba surgiendo el cristianismo, llevaban años en la ley y de un momento a otro llegó un hombre, comenzó a predicar un evangelio totalmente diferente, basado en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la obra consumada de Jesucristo. Pablo, Juan, Pedro, que predicaban el evangelio, este evangelio de amor incondicional, de fidelidad de Dios. ¿Cuántas cosas no le pasaron? Pero eso no quiere decir que a ti te vaya a pasar lo mismo. Eso no quiere decir que tú tengas que ser agarrado a palo, que te tengas que ser apresado, que te tengas que hacer un montón de cosas para ser glorificado. Amén. Pablo no es lo que está diciendo aquí. Versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las que él sufría, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Totalmente de acuerdo.
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Detengámonos ahí. Miren, hay una corriente que está diciendo y enseñando que la salvación, bueno, hay unos que dicen que la salvación no está completa, que la salvación se gana y que se pierde. Déjame decirte que es mentira. La salvación no se gana, la salvación se obtiene a través de Jesucristo y no se pierde. No es que tú la ganes a diario. La salvación es negocio de una sola vez. Nada más. Ahora bien, lo que ha sido redimido es nuestro espíritu. Quiero que me ponga atención. Lo que ha sido redimido es nuestro espíritu. Recuerde que somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. No es al revés. Somos seres espirituales, somos un espíritu, que tenemos un alma que vive en un cuerpo. Entonces, lo que ha sido redimido es lo más importante de nosotros, es nuestro espíritu. Ha sido redimido, pagado, ya. Perfecto, pleno está. Perfecto, nada más que hacerle. La obra completa en nuestro espíritu. La mente es algo que renovamos a diario. La mente y el cuerpo están en espera. Como lo dice aquí, la mente y el cuerpo, la mente está en espera de ser redimida y el cuerpo en espera de ser glorificado. Lo dice aquí Pablo. Dice, nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Vamos a ser glorificados? Sí. ¿Cuándo? No sé. Si usted me pregunta cuándo, no sé. Seamos pacientes para disfrutar, seamos pacientes y esperemos con calma la redención y la glorificación de nuestros cuerpos. Pero no es lo mismo. Somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Amén. Entonces esperamos la glorificación de nuestros cuerpos, porque nuestro espíritu ya ha sido glorificado. Gloria a Dios por eso. Porque en esperanza fuimos, estoy en el versículo 24 del capítulo 8. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es, a ver, dice, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Se está refiriendo a la glorificación de nuestros cuerpos. Con paciencia esperemos lo que no vemos aún. Creo que haber escuchado, con mi esposo estuvimos escuchando el otro día, algo que se comenzó a comentar hace poco, sobre que nuestros cuerpos ya habían sido glorificados. Y yo miré a Eugenio y yo le dije, ¡ay, Dios mío, qué feo el cuerpo glorificado que me diste! Yo me reía, Señor, qué feo, gordo y enfermo el cuerpo glorificado que me diste. Miren, yo no sé cómo va a ser el cuerpo glorificado, pero sabiendo que lo que Dios hace lo hace perfecto, perfecto. Nuestro espíritu ha sido completamente redimido, perfecto. La obra es perfecta, no hay nada que hacerle. Pero el cuerpo glorificado. Entonces,
aprendamos a meditar un poquitito las cosas y a pasar siempre por la palabra. Siempre, cada cosa que usted escuche, use un tamiz, use un colador. Y ese tamiz y ese colador siempre tiene que ser Jesucristo. Siempre. Siempre tiene que ser Jesucristo y su amor incondicional. Amén. No sé por qué me fui para allá, pero volvamos. Versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y Pablo hace referencia, todo esto, todo lo que hemos visto del capítulo 8, habla del vivir en el Espíritu, de la vida en el Espíritu. Y muchos dirán, pero ¿cómo es el vivir en el Espíritu? Nosotros somos guiados por tenemos en nosotros el Espíritu Santo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos acceso a la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Cristo. Nuestro Espíritu redimido, la plenitud de Dios está en nosotros. Si yo creo y soy consciente totalmente, total y absolutamente de que el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita dentro de mí, yo vivo en el Espíritu. Yo vivo para el Espíritu, por el Espíritu, en pos del Espíritu. Amén. Y el Espíritu tiene cosas maravillosas. Dice aquí que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo podría el Espíritu ayudarte en tu debilidad? ¿Cómo piensas tú que podría ayudarte el Espíritu en tu debilidad? Y Pablo dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Orando en el Espíritu, nosotros podemos pedir como conviene. A veces nuestras oraciones y nuestras palabras, nuestras oraciones y nuestras palabras, nuestras peticiones son tan limitadas. Oramos lo que vemos, lo que percibimos o lo que pensamos. Pero cuando nosotros oramos en el Espíritu y pedimos en el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo lo animo a usted a pasar tiempo en oración en lenguas. Lo animo. Es una riqueza maravillosa. Yo he vivido muchas situaciones donde no he sabido qué hacer, no he sabido cómo orar, no he sabido dirigir a alguien o qué consejo dar hasta que he orado. A veces, ¿sabe qué? Ni siquiera he orado por la persona. Y he dicho, Señor, yo oro para que tú le des convicción. Y he comenzado a orar en lenguas y esa persona me llama y me escribe y me dice, pastora, ya tengo la solución. Pastora, ya sé qué voy a hacer. Ya tengo la respuesta. Ya lo encontré. Ya hubo cama, ya hay oxígeno. Pastora, ya despertó. Pastora, ya nació. Por eso es importante. Yo te animo a que tú pases tiempo orando en el Espíritu. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si tú has recibido el Espíritu Santo, si tú hablas en lenguas y no conoces la palabra, la mejor manera de orar es orar en lenguas. Si estás recién aprendiendo de la palabra, la mejor manera de orar es esta. Porque dice acá que el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquí hay uno. Aquellos santificados por medio
de Jesucristo. Nosotros somos los santos. Nosotros somos los santos. Amén. Así que vivamos una vida en el Espíritu. Atrevámonos a vivir una vida maravillosa en el Espíritu. Amén. Yo te invito a vivir en esto. Recuerda que ya no está esa vieja naturaleza. Vivimos en el Espíritu. Tenemos una nueva creación, una nueva naturaleza. La plenitud de Dios está dentro de ti.